gaurko hitzaldiarekin ja amaituko ditugu aurtengo jardunaldiak eta gaur gurekin Gaizka Bat saldu izan dugu. Como decía, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta última charla y a estas jornadas de este año. Hoy con nosotros tenemos a Gaizka Bat Saldúa. Gaizka viene del otro extremo de Navarra, de Uribe Costa. Gaizka es licenciado en Historia y tiene un máster de Ciencias Políticas en Salamanca. Y nos va a hablar sobre Navarra como clave de movilización. Es que casco. Bien, había dos preguntas que habría que responderlo primero, ¿no? El porqué de la movilización social y por qué Navarra podría ser clave de una movilización social. Ante la primera cuestión podríamos decir si la movilización social per se es necesaria. Es decir, nosotros podemos decir que estamos contentos hoy en día con la situación actual, que vemos que la mujer tiene un trato parejo con el hombre, que vemos que los inmigrantes tienen un trato correcto cuando llegan a nuestro país, que vemos que no hay desigualdades sociales, que no hay desigualdades económicas, que todo es perfecto. Entonces, si todo está perfecto y nos parece que todo está estupendamente, no haría falta ningún tipo de movilización social porque ya estamos bien. El problema viene cuando efectivamente vemos que las cosas no son tan fáciles y que realmente necesitamos cambiar algo. Que ese cambio puede venir de dos formas, es decir, uno puede intentar a través de los mecanismos que articula el sistema actual realizar esos cambios para vivir un poco mejor, para poder decir puedo llevar una vida digna, puedo mantener a mis hijos, darles un futuro y conformarnos con eso. Pero es que a veces ni siquiera podemos eso. Entonces es cuando entra digamos, en acción la figura de la movilización social como única forma de ni siquiera tener una vida digna, por así decirlo, ¿no? La segunda opción, por tanto, implicaría cambiar el sistema mismo, incluso, es decir, vemos que con este sistema no podemos seguir adelante y tenemos que cambiar el sistema. Pero este cambio de sistema no es algo fácil, no es algo que la gente suele admitir con, digamos, mucha facilidad, y el propio Erich Hobsbawm, historiador, decía que en los tiempos en los que la gente corriente desea que haya una revolución, y no digamos incluso hacer esa revolución, son poco frecuentes por definición. Es decir, la gente no está por la labor de salir si no tiene los suficientes acicates y no ve las suficientes oportunidades políticas para salir y movilizarse. Sin embargo, por lo tanto, hay esos momentos, como puede ser incluso en la Francia prerevolucionaria, por tirar un poco del tema de la historia, en el que se juntan los suficientes factores para que la gente diga que ya basta, que es decir, que no se puede seguir así, que el sistema en su totalidad debe de ser cambiado. En esa Francia revolucionaria se juntaron sobre todo tres factores muy importantes, como fueron la crisis financiera, una excepcionalmente seria debido a la guerra americana, esa guerra de independencia en Estados Unidos, en la cual Francia participa activamente y esto le cuesta una crisis financiera muy seria a Francia. Hay una crisis de desempleo debido al Tratado Comercial de 1786 y a la guerra que está sufriendo en el este, ya que las guerras entre Francia y Alemania son una cosa que se repiten durante, bueno, como se verá después en el siglo XIX, se repiten continuamente las guerras entre Francia y Alemania y esto acaba por drenar al pueblo francés. Y una crisis de alimentos muy importante y de coste de la vida debido a las malas cosechas del 88 y que en el año 87 se decreta pues que nada, que el cereal se puede exportar a puertas abiertas y por lo tanto los graneros de toda Francia se ven cerrados, es decir, la gente se queda en el paro, sin trabajo, sin ingresos y sin comida. Y yo me pregunto si eso nos está ocurriendo hoy en día también, es decir, si estas situaciones no son extrapolables a lo que ocurre hoy en día. Cuando tenemos una crisis financiera que está auspiciada por una dramaturgia lírico-esperpéntica para hacernos tragar esta gran estafa que nos quieren contar, tenemos una crisis de desempleo que se nos viene encima porque nadie no se oye hablar, ahora se empieza a hablar del Tratado Atlántico entre Estados Unidos y Europa, que va a traer cola y que ahora se empieza a hablar, pero que esto ya se sabía desde el año pasado, las negociaciones que estaban existiendo entre ellos, y que esto también puede generar realmente un descalabro de todos los logros sociales europeos del último siglo. Y por qué no hablar también de la crisis de alimentos que se nos avecina. Es decir, cuando digamos 4 marcas
o corporaciones internacionales están controlando todo el flujo de alimentos en todo el mundo y vemos que a través de la bioingeniería se están manipulando las simientes para arrebatar una autonomía agrícola a los productores agrícolas, la que se puede venir encima es realmente interesante. Pero claro, no es que estemos tropezando con la misma roca continuamente, es que nos están dando por saco durante 200 años. Y que en nuestro caso concreto llevamos 800 años, yo que soy de la Navarra Occidental, y 500 años los que sois de la Navarra Reducida, sufriendo esa misma conquista continuada que es la que lleva a la situación actual. Porque además la Revolución Francesa no empieza con esa imagen que se ve ahí. Es una imagen de las consecuencias de la propia Revolución, pero la Revolución Francesa empieza en los Estados Generales, empieza cuando el pueblo consigue entrar al centro del poder y empieza a tomar también decisiones. Cuando al rey Luis XVI no le queda ninguna otra alternativa, Luis XVIII, no le queda otra alternativa que convocar los Estados Generales y llamar a todos porque se estaba descalabrando completamente el país. Y es en ese momento cuando el tercer Estado, el Estado Popular, el pueblo llano, entra y participa del gobierno de la nación. Obviamente quienes estaban en las élites no querían cambiar nada, vivían de narices. Y eso es lo que hace que la gente del tercer estado, de la tierra llana, salga de los estados generales, se junte en un frontón de Joc de Pam y diga que ahí montan una asamblea ciudadana basada en la democracia y en la igualdad para poder realizar así todos esos cambios necesarios en aquel momento en Francia. La Revolución Francesa hizo ver a los pueblos que su acción podía cambiar la historia y demostró al poder que la gente corriente, de un modo que ningún gobierno, demostró el poder de la gente corriente de un modo que ningún gobierno se ha permitido ignorar a partir de ese momento. George Brandes, un crítico literario danés, decía en qué sentido tiene pronunciar un sermón contra un terremoto. Que cuando un movimiento social ya se ha puesto en marcha, es que ya no hay quien lo pare. Si ese movimiento social está bien engrasado, si todos los engranajes funcionan como deben funcionar, no hay forma de parar ese movimiento social. Por tanto, la movilización social se prevé como la única posibilidad cuando está claro que el sistema per se ya no nos da ningún tipo de posibilidad ni margen de maniobra. Así que, ¿cómo se plantea un movimiento social? Sería la pregunta. Hay tres factores principales en todo movimiento social, que serían, por un lado, las oportunidades políticas, es decir, situaciones concretas que pueden ser aprovechadas por un movimiento social para poder de esa forma acometer los objetivos que ellos tienen, la propia organización del movimiento y ese proceso colectivo de construcción social, de creación de un nuevo ideario para poder definir situaciones presentes y futuras. Serían estos tres sociólogos, Doug McAdam, John McCarthy y Meyer Stan, los que han teorizado un poco en torno a los movimientos sociales y han prestado atención a estos tres factores, digamos que son un poco tres de los más reconocidos, hay muchos más también. Pero aquí la cuestión sería decir también, es decir, ¿cómo nos vamos a mover si no sabemos por qué nos movemos? El kit de la cuestión está en la definición propia, un segundo atrás, en la definición del movimiento social, en la definición de los nuevos conceptos, o viejos conceptos actualizados también, en el proceso colectivo de esa construcción social. Es decir, es preciso que un grupo determinado, normalmente suele ser un grupo determinado, el que genera esos nuevos definiciones, esos conceptos que resultan en un primer momento extraños para la sociedad, pero que terminan siendo integrados por la propia sociedad y por el movimiento social, porque si no, no es posible llegar a ningún acuerdo, no es posible que ese movimiento social avance. Es decir, es necesario que todos aquellos que vayan a formar parte de ese movimiento social puedan compartir un constructo, un ideario similar. Es decir, ¿cómo vamos a avanzar, por ejemplo, en esta sociedad si no sabemos qué es Euskal Herria, si no sabemos qué es Euskadi o Navarra o la Navarra entera? Si cuando no tenemos claro cuál es la definición propia de aquello que estamos persiguiendo, es imposible que ese movimiento social pueda avanzar. Con lo cual, lo primero siempre es definir los conceptos, sentar las bases, porque si no hay bases y conceptos definidos, un movimiento social no puede avanzar hacia adelante. Es en los significados de la definición de los términos donde entra Navarra con toda su fuerza, no como un gendarme que vaya a venir a poner orden,
sino como un elemento clarificador, es decir, porque permite estructurar de forma positiva el conocimiento histórico, político, cultural, lingüístico, jurídico e incluso libertario, defendiendo los derechos y libertades de todos, pero permitiendo una construcción política en libertad realmente viable. Pero mientras no comprendamos que la gente se vio a sí misma como habiendo vivido y como viviendo en una era de conquista hace 500 u 800 años, pues no podremos hacer nada. Es decir, no podremos, realmente sentimos lo que más cerca sentimos, pues son los avatares de la guerra civil, los avatares que nos han contado nuestras abuelas o nuestros bisabuelos, que son los que realmente vivieron esos momentos y con que más crudeza nos han podido contar esas situaciones porque ellos mismos las han vivido, o porque incluso todavía hay gente que ha vivido esas situaciones. Y por lo tanto es muy fácil empatizar con ello y es muy difícil empatizar con los hechos más lejanos en el tiempo. Yo suelo decir que nuestro pueblo tiene una especie de doble empatía, una empatía horizontal que nos permite llegar a empatizar con gentes de nuestra propia sociedad o incluso con gentes de otras sociedades del mundo que estén en situación precaria, etc. Pero también hay una empatía vertical, es decir, una empatía para con los antepasados, para con nuestros padres, nuestros abuelos, para con aquellos que nos han precedido a nosotros, un poco en el sentido de una conjugación entre lo que sería aitar en Etxea y amar en Súa. Se ha enfocado muchas veces a aitar en Etxea y muy pocas veces se ha hablado de amar en Súa, ¿no? Pues sería un poco las dos cosas, esa empatía vertical que nos hace conectar con aquellos que nos han precedido y nos permiten también situarnos en el propio sitio. Pero algo ha ocurrido hace 120 años que de repente se ha cortado esa línea de empatía vertical y nos impide de alguna forma llegar a eventos anteriores. La gente no conoce la historia del siglo XIX, del siglo XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, no conocen la historia. Con lo cual, ¿cómo narices van a empatizar con esa gente si no saben ni quiénes eran? ¿Cómo van a crear un constructo histórico? ¿Cómo narices van a sentar las bases de una sociedad si no saben de dónde vienen? Vuelvo a Hobsbawm, porque es una mina. Todos nosotros formulamos por escrito la historia de nuestro tiempo cuando volvemos la vista hacia el pasado y en cierta medida luchamos en las batallas de hoy con trajes de época. Pero quienes solo escriben sobre la historia de su propio tiempo, solo, no quiere decir que no se deba de escribir, sino que solo escriben sobre la historia de su propio tiempo, no pueden comprender el pasado y lo que éste trajo consigo. No se puede entender la situación actual de conquista sin entender el pasado. Si nos limitamos solamente a una memoria de 50 años atrás, no se entiende nada del resto. Y no se pueden sentar las bases de un movimiento social que pueda abarcar a toda la sociedad con toda su complejidad. Entonces, ya que si no se comprende ni se quiere comprender nuestra propia historia, no podemos entender como sociedad lo que los hechos pasados, incluso presentes, traen consigo. Y si no somos capaces como sociedad de entender las motivaciones y causas de la conquista continuada en siglos de historia y la falta actual y presente de los derechos y libertades, pues no habrá movimiento social que haga despegar a nuestra sociedad y haga temblar a los que nos vilipendian porque se sienten cómodos actualmente. La gran mayoría de estados y naciones hacen uso de su historia. Yo no conozco un estado que no haga uso de su historia. Estados Unidos tiene una historia de 200 años. Pues anda que no le sacan jugo a su historia. Pero un jugo terrible. ¿Y nosotros? Llegamos a una historia de 100 años, sí. Sabemos más o menos qué pasó hace 100 años. Nos suena el Endacari Aguirre. Quiero decir, nos suena en términos generales, obviamente, ¿no? Pero yo me refiero, si tomamos un libro de historia, por ejemplo, de lo que están estudiando actualmente los niños, los adolescentes en primaria y en secundaria, las lecciones de historia que se aprenden son, en primer lugar, mínimas, porque la historia pasa olímpicamente todo plan educativo de la historia, porque no es interesante, porque con la historia estás formando a los alumnos y no interesa formar a los alumnos, no interesa formar ciudadanos que piensen por sí mismos. Y sin embargo, coges un libro de historia, por ejemplo, de Francia, un libro que usen en primaria o en secundaria, y está todo plagado de historia, se la saben toda de pe a pa, desde Napoleón y antes, se llevan incluso hasta Asterix y Obelix, vamos, Vercingetorix, el padre de la patria francesa, vamos, y se lo saben muy bien todo. Este es, por ejemplo, un cartel propagandístico durante la Segunda Guerra Mundial en Japón. Tenemos, por ejemplo, que está detrás las banderas del eje, digamos, Italia, Alemania y Japón,
pero lo que está en primera plana es un samurái. Un samurái además del siglo XVI. Y estamos en el 1940-45. Es decir, 450 años separan a ese samurái de las gentes que estaban viendo ese cartel. Vikingos, con la bandera noruega. Ningún vikingo lleva la bandera noruega, porque la bandera noruega es un invento de la modernidad. Y sin embargo, no hay ningún reparo en poner a un vikingo con una bandera noruega. México. Esta es la camiseta, una de las camisetas de la selección mexicana de fútbol. Lo que lleva en la propia camiseta son todo simbología azteca. Y el sentimiento azteca de México está fuertemente enraigado, además. No hay ningún problema en poner esa camiseta. Y esto ya es el sumo. Antes hemos visto la imagen pictórica real de la Revolución Francesa, con la Revolución como mujer enseñando el pecho, etc. Esto ya es el sumum de todo. O sea, juntamos la Revolución, juntamos Francia y juntamos a los galos, a Asterix y Obelix contra los legionarios romanos. Es decir, aquí es un compendio de toda la historia metida en una sola imagen. Y además, con la bandera francesa también, aunque sean en realidad dos trapos y con el vacío del medio simulando el blanco. Y es que parece que nosotros hubiésemos salido de la nada, como setas, como hongos en el bosque, ¿no? Y sin embargo nuestra historia es la historia de la defensa de la libertad, de nuestra libertad. Bien sea desde que nos articulamos como el Estado-Reino, tras la propia conquista, en todas las machinadas del siglo XVII y siglo XVIII, que no fueron sino levantamientos de las gentes populares en defensa de sus libertades, se llamaban machinadas precisamente por los ferrones, que eran los primeros en levantarse, que acudían con sus martillos, no iban con otra cosa, pero iban con los martillos y eran capaces de sembrar realmente el caos, porque eran levantamientos populares de toda la población en defensa de sus derechos y libertades. Y si el diputado general no era capaz de defenderlo, pues se le cogía y se le colgaba en la Plaza del Arenal de Bilbao, o el alcalde. Y la más grande de todas, de las últimas, digamos, la gamazada. Y ahora la gamazada últimamente pues se empieza a ver de nuevo, empezamos a saber qué era la gamazada, etc. Pero claro, es que es de 1894 y la historia nos interesa a partir de 1895. Con lo cual tenemos un problema. Porque al final el poder del pueblo, que no es lo mismo que la versión domesticada de este, votando cada 4 años en unas elecciones por sufragio universal, se ve en pocas ocasiones y se ejerce menos. Pues en Navarra lo ejercimos hasta la conquista, hasta que nos dejaron articularnos como pueblo libre y soberano, como un Estado. En el momento en que hay una conquista, ya uno no puede articularse como se estaba articulando, se sigue manteniendo unas leyes propias, unos fueros, pero siempre intentando caparlas. Y hasta el siglo XIX, que es la historia de cómo se van capando todos los derechos y libertades, de que al final no nos queda nada. Y por eso, para generar el movimiento social, como decíamos antes, cuando estamos definiendo los conceptos, hay que entender también el proceso que se ha seguido, hay que definirlo. Porque si no definimos tenemos un problema, porque no sabemos ni dónde venimos, ni dónde vamos, ni qué queremos hacer, ni cómo nos queremos organizar, ni articular. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Sería la cosa. Nosotros podemos tener un pueblo. Un pueblo que tiene unas características, un grupo humano con unas características culturales similares, iguales, con unas características lingüísticas, de ritos, de tradiciones, etc. Pero un pueblo per se no tiene por qué tener ninguna reivindicación política, puede existir, punto. Hay pueblos que dicen, bueno, mientras a mí me dejen en paz, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo existo y punto. Hay otros pueblos que lo que quieren es empezar a movilizarse, lo que se ha llamar nation in motion. Es decir, en el momento en el que un pueblo se moviliza con una intencionalidad política, se convierte en nación, grosso modo explicado. Esa nación, por lo tanto, es un pueblo con un objetivo político. Normalmente pues puede ser uno determinado de autonomía, una independencia, el objetivo puede ser X.
Pero ese objetivo puedes conseguirlo de varias formas. Una es que se puede conseguir llegar a una gran parte de la sociedad, es decir, es un pueblo que además es homogéneo en la sociedad en la que forma parte, casi se puede identificar pueblo con sociedad. Entonces tenemos, pues, pongo un 90%, por ejemplo, para que quede una cosa un poco clara, ¿no? Es decir, si yo tengo un pueblo que tiene el 90%, que es el 90% de la sociedad de la que forma parte, pues probablemente los objetivos de esa nación sean muy fácilmente conseguibles porque es que son ellos, o sea, no hay nadie que les vaya a hacer contra. Pero la otra es que no se llegue a un gran porcentaje de la población, de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esa nación, que es parte de una sociedad, y no consigue alcanzar un porcentaje determinado de la sociedad en la que forma parte, tiene dos opciones. Una, a que no sea parte de la nación se le obliga a serlo. Por el artículo 33. Eso es fascismo. Es decir, no se puede imponer a nadie ser algo si no quiere serlo. La otra es la opción de moderar el mensaje. Es decir, la nación puede moderar su mensaje en aras a conseguir ese objetivo político que tenía en un principio, en el momento en el que se constituye. Entonces, en dicha sociedad se tiene la constancia no explícita de que una cosa es el pueblo y otra la sociedad. Esto puede no admitirse, pero si no, no se busca la moderación del lenguaje. Si no decimos que una cosa es el pueblo que está en una sociedad integrado, no buscas la moderación del lenguaje, porque entonces estaríamos en el primer caso, estaríamos diciendo que el pueblo igual a sociedad. Si se modera el mensaje, se puede llegar a incluir a más gente dentro de la nación. Porque el objetivo final es hacer que pueblo o nación y sociedad sean uno. Pero entonces el pueblo que obteníamos como resultado puede no tener nada que ver con el pueblo que teníamos al principio. Porque hemos tenido que ir cambiándolo, hemos tenido que ir moderando el mensaje y al final nos encontramos con que cuál es el pueblo que tenemos al final. Igual no tiene nada que ver con el pueblo que teníamos al principio. Pero como teníamos un objetivo político que perseguíamos y era necesario hacer que la nación y la sociedad fueran uno, pues entonces hemos tenido que moderar el mensaje y al final el pueblo del cual surgió ese movimiento nacional no tiene nada que ver con el pueblo que tenemos al final. Otra opción. Un pueblo crea un Estado para defender sus derechos y libertades. ¿Qué pasa? Un Estado que en nuestro caso puede ser Navarra. ¿Qué es Navarra? Navarra al final es el garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pertenezcan al pueblo que pertenezcan. Son libertades ciudadanas, da igual que es política al fin y al cabo, no es cultura. Por lo tanto, si yo lo que hago es como pueblo crear un Estado que defienda realmente los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que realmente estoy haciendo es beneficiándome. Es decir, con respecto a las libertades ciudadanas, el pueblo vasco puede desarrollarse y el resto de identidades no se ven amenazadas porque sus derechos fundamentales e individuales están siendo respetados por el Estado del que forman parte. Por tanto, el pueblo es capaz de desarrollarse como un pueblo de forma independiente al Estado, porque no requiere del Estado para desarrollarse como pueblo. El Estado lo que hace es defenderle, decirle contigo no se va a meter nadie. Con lo cual, el pueblo en sí mismo, Euskal Herria en sí misma, puede generar las mecánicas suficientes para crear productos culturales, musicales, literarios, filosóficos, lo que le dé la gana, cinematográficos. No le son necesarias igualarse con el Estado, porque tiene lo fundamental, que es el respeto del Estado y la garantía de que sus derechos y libertades individuales no van a ser vejados. No le hace falta a Euskal Herria en este marco que el Estado sea Euskal Herria. Le basta con que Euskal Herria le dejen ser Euskal Herria. Y por lo tanto Euskal Herria puede expandirse incluso más allá de donde marque el Estado. Porque si el Estado al final son 3 provincias, ¿qué pasa? ¿No me puedo mover de ahí? El pueblo está constreñido a esas 3 provincias como una burbuja, como un zoológico, que ya basta de ser aquí el zoológico de Europa. Ese pueblo alegre que baila en las faldas del Pirineo, como decía Voltaire. No somos el espectáculo de nadie. Aquí lo que se trata es de que tengamos creado por nosotros mismos la libertad y las garantías suficientes para desarrollarnos como pueblo.
y si queremos que ese pueblo pueda llegar más allá de las fronteras del Estado, más allá de Navarra. Si Navarra llega de Burdeos a Atapuerca, después el pueblo puede llegar a esa dimensión o más, porque no tiene nada que ver la administración territorial con el territorio o lugar que pueda ocupar un pueblo, ni tiene nada que ver con quién pertenece a ese pueblo. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo y no por no estar aquí dejaré de ser Euskal Herria. Yo puedo estar en Idaho y ser Euskal Herria. Toda la diáspora es Euskal Herria. No podemos decir que esto es Euskal Herria, porque entonces, ¿qué pasa con la gente que está fuera de Euskal Herria? ¿También es Euskal Herria? Volvemos a la falta de indefinición, a la indefinición de los conceptos. Si no definimos los conceptos, si no hay bases, no se puede tirar para adelante. Entonces a uno le achacan, cuando mira para atrás, que no, eres un historicista, estás mirando solo a Navarra, eso es pasado, la historia hay que dejarla de lado, hay que mirar al presente y al futuro. Es que en el presente estamos conquistados, no tenemos futuro. Y con lo cual lo que hacemos es mirar al pasado para tomar ejemplos de cómo no estábamos conquistados, cómo en empatía vertical se articulaban nuestros antepasados. Hasta hace bien poquito, por cierto, 150 años. Y lo que haces es tomar eso, que es mucho mejor lo que tenemos ahora, articularlo para crearte un futuro mejor. No para vivir en el pasado, nadie quiere vivir en el pasado. Pero se puede mirar al pasado para poder de esa forma obtener las herramientas necesarias para crear en el presente un futuro mucho mejor que el que tenemos ahora. O sea, se trataría de renacer. El renacimiento es el gran apogeo cultural, artístico, pictórico de los mecenas, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángelo, de Donatello. Todo eso surge porque miraron al pasado, porque no les gustaba lo que tenían ante las narices y dijeron, vamos a ver qué había antes. Y lo que había antes era Grecia y Roma, y les obnubilaba aquello. Decían, ante un presente oscuro, lo que hay atrás es algo realmente brillante, que nada tiene que ver con lo que tenemos ahora. Con lo cual ellos lo que hicieron no fue copiar a los clásicos griegos, a los clásicos romanos. Lo que hicieron fue, tomando como ejemplo aquello, sabiendo que se pueden hacer mejor las cosas, actualizar todos esos saberes y crear su propia cultura, sus propios desarrollos artísticos. Con lo cual no siempre mirar para atrás tiene que ser algo malo, sino que puede ser una toma de impulso para poder ir mejor hacia adelante. Y nada más. Si hay alguna pregunta, pues contesta. El tema del Tratado Atlántico así, bueno, se pone un poco así, explícanos un poco. El tema del Tratado Atlántico básicamente es bajarnos los pantalones ante Estados Unidos. Es decir, es aceptar todo lo que venga de allí y cargarnos todo lo que tenemos ahora, por ejemplo, en seguridad alimentaria, en seguridad de garantías de etiquetado, de origen, con todos los fallos que eso pueda tener ahora, que son todo mejorables, pero es que lo que nos viene es peor. Todas las garantías laborales, todas las garantías de sanidad, todas las garantías que se nos puedan imaginar y que se hayan desarrollado en los últimos 100 años penden de un hilo con ese tratado. Todo. O sea, lo que ha habido hasta ahora es una filfa comparado con eso. Porque es que viene a machacarlo todo. Es entrar, bueno, no hablar ni siquiera, pues por ejemplo, de los productores agrícolas que pueden haber aquí. Porque es abrir las puertas a todo producto estadounidense que producen, que vaya como producen. Transgénicos a tope, pollos lavados con cloro, una normativa realmente laxa en Estados Unidos que aquí no tenemos. Entonces, si abrimos las puertas a todo eso, lo que se nos viene encima es terrible. Sí. Bueno, me ha parecido muy interesante tu conferencia y solo te quería preguntar si he entendido bien. Vamos a ver, Navarra era el estado político, digamos, el pueblo vasco, y por tanto era la estructura política de la Edad Media. Bueno, toda la historia ha sido pues el Estado Navarro. Y dices que Euskal Herria cabe en el Estado navarro, en la estructura política, pero incluso los que no se sientan vascos pueden, digamos, ser acogidos en ese Estado porque respeta a Euskal Herria y además. Pero claro, lo que no acabo de entender es que Euskal Herria está definida desde Asula, ¿no? Desde 1643, Euskal Herria será desde la diferencia, ¿no? Es decir, los que no
Álava, Navarra, etc. Claro, es una entidad, digamos, vamos a decir, natural, ¿no? Histórica, que se configura por su lengua y, sin embargo, los estados antiguos, antes del Estado-Nación de la Revolución Francesa, no se definían por su lengua, era por el rey, por el señor, que eran estructuras meramente políticas. ¿Cómo conjugamos eso? ¿Cómo entiendes tú que se puede conjugar una estructura, digamos, natural con una estructura política, dije medieval, por decirlo de alguna manera? Porque el pueblo francés no existe hasta que se constituye, hasta que se hace la Revolución Francesa y se impone el francés, porque la mayoría de los franceses no hablaban francés en aquella época, ¿no? Entonces, el Estado construye también a la nación. El Estado-Nación, si me permites que te interrumpa ya. Sí, claro. El Estado-Nación construye la nación, pero un Estado no tiene por qué ser un Estado-Nación. Ahí está la diferencia. Navarra no tiene por qué ser un Estado-Nación. Puede ser un Estado, puede ser una herramienta de organización de defensa de derechos y libertades, con lo cual no hay ninguna necesidad de crear un Estado-Nación, no hay ninguna necesidad de que Navarra luego tenga que hacer nada, simplemente dejar a Euskal Herria desarrollarse, no constreñirla. Esa sería la cosa. Entonces Euskal Herria sí salen los textos y te nombran y te dicen Euskal Herria da Lapurdi, Zuberoa, Nafarroa Gora, Nafarroa Bera, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, eta beste lurralde batzuk. Y otros lugares. Es decir, no está diciendo que es Euskal Herria, está diciendo dónde hay gente que habla euskera. Al fin y al cabo es una denominación cultural. Entonces, sí podemos hacer de esa cultura un Estado, entonces haremos un Estado-nación y aquel que no sea parte de esa nación se sentirá apartado en ese Estado. Ese es el problema de los Estados-nación como España, como Francia. Que España quiere que todos sean españoles y Francia quiere que todos sean franceses. Y en Navarra queremos que todos sean navarros. Es decir, ciudadanos y libres. Y cada uno tendrá su cultura, porque no va una cultura... O sea, sí es cierto que la cultura predominante sería la vasca. O sea, es que Navarra surge gracias a Euskal Herria, o a Baskonia, o al pueblo vasco, a un sustrato, pero es que aquí hemos tenido un continuo flujo de gente. Hemos ido a la autopista de Europa, joder. La autopista de Europa, Camino de Santiago, nos ponía a parir el amigo Ameripicó. Y aquí ha pasado mucha gente, y mucha gente se ha quedado. Han quedado vikingos, se han quedado normandos, se han quedado franceses, francos, vascones, se han quedado gentes de todo tipo. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Homogeneizar todo eso? Porque, por ejemplo, en Amaiur, los que defendían a Amaiur eran gascones, gascones. ¿Y a esos qué les hacemos ahora? Los lanzamos en brazos de los aquitanos, ¿no? Los dejamos en manos de los occitanos, que los engullan a Occitania. Los gascones eran tan navarros como los vascos. Y en el futuro, si quieren volver a ser navarros, tendrán que tener las puertas abiertas. Porque de eso se trata, de hacer un Estado pirenaico que respete derechos y libertades, no un Estado-nación. Ese es el error del siglo XIX y a lo que nos ha llevado todos los problemas del siglo XX, los Estados-nación. ¿Y cómo ves tú? Ayer vi, por ejemplo, un programa sobre Quebec y la lengua, no sé, la lengua y, claro, Quebec es una provincia canadiense, pero claro, 8 millones de francófonos, pero claro, alrededor de 400 millones de anglófonos, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Entonces, claro, ¿tú cómo verías, por ejemplo, por qué Navarra, Quebec? Si no lo configuras como un Estado-nación que proteja la lengua francesa, que es la que está realmente en peligro, porque todos los quebequeses son bilingües, incluso aunque su lengua materna sea el francés, dominan más el inglés. Entonces, si no proteges, digamos, la lengua que está más en peligro, en este caso el euskera, con su propio Estado-nación, claro, es decir, si tú proteges más las minorías, digamos, queda en peligro la lengua propia, ¿no? O sea, si no haces políticas de apoyo, que se podría decir Estado-nación navarro, Estado-nación vasco, ¿cómo sería casi más proteger a los de fuera que a los propios? El caso de Quebec, por ejemplo, es muy curioso. Hablar de colonias, además, es bastante diferente. O sea, se pueden trasladar a un universo completamente distinto. Porque primero, toda Canadá era francesa. Después es cuando es conquistada por los británicos en la guerra franco-india en el siglo XVIII. Entonces, Quebec es el reducto de lo que fue toda Canadá, en un principio. Claro, la realidad es bastante diferente, en el sentido de que si tú planteas un movimiento social navarro, no lo estás planteando solamente para crear un Estado y quedarnos como estamos. Para eso me quedo con el original, con España y con Francia. No quiero copias baratas. Cuando se habla del movimiento social navarro para crear un Estado navarro, no Estado-nación navarro, es para poder articular las voluntades de la ciudadanía, para poder volver a tomar las decisiones desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto, si se toman decisiones de abajo arriba,
no hay ninguna necesidad de que el Estado defienda a un pueblo determinado, porque ese mismo pueblo se puede defender a través de sus decisiones en asambleas locales, en asambleas de merindades, en asamblea o cortes estatales, porque hay una acción directa, porque no se delega en nadie ni en nada la toma de decisiones, porque si la toma de decisiones es nuestra y nosotros decimos qué políticas se tienen que tomar de cara a la protección de, por ejemplo, el euskera, se acabó el problema. Porque no es el Estado el que toma las decisiones, somos nosotros. Supone cambiar completamente el esquema también, ¿eh? Estamos ahí, vamos definidos perfectamente. Yo ahí cuando los artículos los veo, digo, si esta es nuestra historia, si que ahí es donde venimos, ¿no? Y entonces mi pregunta es, dentro de que en Nafarroa, ¿no? Y todo lo que es Euskal Herria, y bastante Euskal Herria, siempre me ha parecido el concepto cultural, histórico, que es lo que mejor define como pueblo, ¿no? Y luego en Nafarroa tenemos otra realidad que aparte que todo lo que nos ha venido desde muchísimo antes de la guerra civil, lo que nos han dado, luego con la manipulación que existe, los políticos que tenemos aquí, el mal que hacen a Nafarroa, ¿no? Luego con esta corrupción ya, que ya es cuando estabas haciendo el mapa de Francia, ¿no? Pues estaba bien reflejado, ¿no? En el contexto del siglo XXI, en el que estamos. Entonces, con toda esta problemática y sin embargo con esta riqueza que tenemos cultural y lingüística y que además somos capaces de crear nuestra propia industria, nuestra propia agricultura, entonces es que ahí es donde tendríamos que articular y ser muy serios, ¿no? para enganchar a la sociedad, en definitiva la sociedad del pueblo, lo que hay por el Estado, enganchar cómo nos recolocamos. A mí ese es mi gran interrogante. ¿Cómo nos recolocamos? Eso sería la organización, al final, cómo nos organizamos una vez que está definido todo, volviendo a hacer lo que hacíamos antes, juntándonos en los municipios, tomando las decisiones entre nosotros, porque lo llevamos en la secuencia genética casi, o sea, no hay otro sitio en el que se haya tanta autoorganización, tanta cooperativismo, tanta intencionalidad en hacer las cosas entre todos. Es que lo llevamos, el Ausolán, el Bacharre, todo eso lo tenemos, pero es que hay que ponerlo en práctica. El problema es que no se pone en práctica y que muchas veces se hierra a la hora de hablar, por ejemplo, de Ausolán. O sea, Ausolán no es una ONG, es una forma de que entre todos hagamos un trabajo determinado para que todos ganemos dinero. Es decir, yo solo no puedo hacer una cosa, ayúdame tú y luego te digo yo a ti, pero ¿por qué? Para un objetivo económico final. No es una ONG. El problema que tenemos ahora mismo es ese de definición, y yo creo que en la medida en la que se vayan definiendo las cosas nuevamente y que toda la sociedad asuma esas definiciones, porque si no las asume, pues tampoco hacemos nada. Pues ya podemos tirarnos toda la vida definiendo, que si no conseguimos llegar a la gente, no hacemos nada. Pero si en esa definición conseguimos además llegar a la gente, solo con eso ya habremos dado un paso adelante bastante importante. Pues desde que no la he seguido mucho. El problema también es ese, si decimos que es Euskal Herria, llegaremos hasta un punto y no pasaremos de ahí. Es decir, en el propio Navarrómetro último pues se ve que las fuerzas, por ejemplo, nacionalistas vascas tienen 15 escaños, creo que estaban dentro de los dos, que no había hecho Bildu, y son los mismos que hace 4 años. 11 y 4 a Geroa, creo que era. O sea, entre los dos eran 15. Hace 4 años también eran 15. Seguimos en el 15. Entonces, si no podemos pretender seguir haciendo lo mismo y pretender llegar a más gente.
Si quieres llegar a más gente, tendrás que cambiar el mensaje o buscar un nuevo mensaje o algo que consiga llegar a toda la sociedad. Lo que no podemos hacer es mensajes franquiciados. Es decir, en una zona hago un mensaje. ¿Por qué? Porque sé que me lo van a aceptar. Como en esta otra zona sé que no me lo van a aceptar, uso otro mensaje. Y en esta otra zona, como además tiene otro tercer mensaje, igual, porque tampoco me lo van a aceptar, acabamos con 24 mensajes. En lugar de hacer el esfuerzo de conseguir ese único mensaje que sea válido para todos y que por lo tanto ahí sí movilice a toda la sociedad. Sí, no, un mensaje válido, apto para todo el mundo, para toda la sociedad. Porque si no hacemos un mensaje que sea apto para toda la sociedad, no va a haber movimiento a nivel de toda la sociedad. Porque es preciso que todos aquellos que sean parte del movimiento compartan los mismos conceptos. Si no comparten los mismos conceptos, cada uno va a ir como un pollo sin cabeza para su lado. Nada, que hoy en día, me parece, por ejemplo, la fuerza que en España está cogiendo bastante auge, Podemos, está hablando de un proyecto constituyente para hacer del Reino de España una república de España. Y parece que tiene bastante acogida. Sin embargo, si aquí se plantea hacer una república navarra, ¿no?, con el Reino de Navarra, parece que nos miran como si, bueno, antiguos o... No sé, parece que les falta la autoestima o... ¿Qué quieres decir? Pues sí, somos los frikis. Somos los frikis navarricos. Seamos de la Navarra Marítima como yo, o seamos de Tutera o de Roncal. Y somos unos personajillos. Entonces, ¿por qué somos unos personajillos? Ahí sería la cuestión. ¿Por qué nos tratan de personajillos? Igual es que no somos tales personajillos. Y que en la ridiculización está precisamente la puesta en valor de esa propuesta. Te ridiculizan porque precisamente saben que es una propuesta que puede ser válida, que puede aglutinar verdaderamente a toda la sociedad. Ese es el quid de la cuestión al final. Sí, yo lo que quería decir, bueno, aparte de que estoy bastante de acuerdo en que las críticas son justamente porque ven que es un proyecto que puede tener recorrido. Quizás es que a la vez que se puede criticar este discurso, están cayendo, digamos, en hipocresía, ¿no? Porque si tú apoyas una república de España, o sea, en el Reino de España, tendrás que apoyar un proyecto legítimo y plantearle ¿no? Sobre todo cuando es un proyecto vascón. Porque ese proyecto vascón es Navarra. Es la materialización del pueblo vasco para defenderse a sí mismo. Porque no había otra forma de defenderse. Entonces eso no. Pero la tricolor española es así de moda. Y con todo el respeto que se merece. Pero no es la mía. La mía es la Navarra, y por tradición también la Icurriña, pero en otro ámbito. Cada una para lo que es. Es decir, la Icurriña es una bandera de Navarra, pero la otra es la bandera de Navarra. Es claro. Movilizaciones, yo creo que de euskal-herria del pueblo vasco, de esta sociedad, yo creo que ha habido muchas. ¿Por qué crees que no ha triunfado? ¿Por qué no ha llegado el mensaje? Sí, también depende para qué nos movilicemos, porque, por ejemplo, las antinucleares sí fueron unas movilizaciones sociales realmente exitosas. ¿Y qué habría pasado, por ejemplo, en la Federación de Ikastolas? ¿Qué habría pasado, por ejemplo, en Lemoiz si no hubiese pasado lo que hubiese pasado? Igual no se cierra Lemoiz, pero habría sido interesante también ver cómo el movimiento social cerraba esa central. Pero lo que no cabe duda es que ahí hubo un gran movimiento social. La gente corriendo por las laderas de Lemoiz, incluso, escapando, ¿no? Movilizaciones sociales exitosas han habido muchas. El caso es en qué ámbitos han existido esas movilizaciones sociales. En el ámbito educativo, en el ámbito ecológico, en el ámbito de los derechos de la mujer. Pero en el ámbito de creación estatal no. Porque seguimos en las mismas. Es que seguimos en las mismas que hace 120 años. No hemos avanzado nada. Tenemos un estatuto, bien, pero seguimos en España y sin visos de salir de ella. Tenemos un mejoramiento foral, sí, pero seguimos en España y no parece que se vaya a salir de ella. Es decir, los que han fracasado son los movimientos sociales dirigidos a un nuevo estatus político, a la independencia. Entonces, ¿por qué han fallado esos? Porque organización había, la gente se movía, la gente ha salido a la calle.
Habría que ver si toda la gente ha salido a la calle también, pero movilización ha habido. Entonces, ¿qué hay que hacer para que salga toda la gente a la calle? Para que toda la gente se sienta identificada por ese mensaje y para que entonces realmente pueda surtir efecto. Muchas veces, sin necesidad de crear mensajes prefabricados, es el simplemente dejar hacer a la gente, darles libertad. Veis que ahora mismo es muy cómodos. Tenemos la tasa de paro, creo que de las más bajas del Estado, tanto en la CAF como en Navarra y, si me apuras, en Rioja. Entonces, ¿para qué nos vamos a mover? Seguimos bien. Llegamos a fin de mes. A mis hijos les puedo pagar los estudios. Y bueno, si en vez de a los 18, si independiza a los 25, tampoco es un trauma. O a los 30. Yo tengo más tiempo en casa, joder, que me hace compañía. O sea, estoy siendo sarcástico también para darnos cuenta un poco del asunto, ¿no? De que realmente o conseguimos un mensaje para todos o vamos a seguir en las mismas. Y sobre todo es esas cosas que articulábamos antes, esos puntos de la Revolución Francesa que llevaron hasta el abismo, hasta la puntita del abismo a la sociedad, que encima era una sociedad no estructurada. Hay que tener una cuenta esta. Por ejemplo, cuando los normandos llegan a Inglaterra, se encuentran en Inglaterra con una sociedad muy estructurada, una sociedad anglosajona muy estructurada. Ahí tenemos una sociedad, también está, en la medida de lo posible, estructurada, con asociaciones, con federaciones, con digamos también, pues esos autogobiernos, pero eso da para lo que da. Y en el momento en el que quieres hacer un poquito más, te dicen no. Oh, pero no, que no puedes pasar de aquí. Y entonces, ¿qué tenemos que estar? ¿Esperando al abismo? Y cuando lo veamos todo negro, entonces nos vamos a mover. Porque moverse entonces nos lleva al terror de la Revolución Francesa también, ¿eh? Y eso no es nada bueno. La cosa es si esperamos al terror de la Revolución Francesa o si nos movemos ahora. Ahora que podemos y estamos frescos. Yo no quiero ser independentista toda mi vida, estoy harto ya y tengo 27, ¿eh? Pues imagínate los demás, ¿eh? Tengo 27, no quiero morir independentista. No quiero seguir viviendo independentista siquiera. ¿Para qué? Yo quiero ser independiente, libre, poder tomar mis decisiones, poder, si me preguntan sobre el fracking, pues decir, pues no quiero fracking. Entonces, ¿va a haber fracking? No, ¿por qué? Porque la sociedad dice que no. Y punto, pelota, es que no hay nada más que discutir. ¿Qué tengo que estar esperando que si mi representante decide o no decide, negocia o no negocia? Si la sociedad dice que no, es que no, y punto, pelota. Pero eso lo podemos hacer ahora, que estamos frescos. Cuando estemos todos cascaos, asqueados, y con una cantidad de odio en la sociedad tremenda, entonces vete tú a hacer el movimiento social. A ver qué te sale. Entonces no se puede hacer un movimiento social, lo que tiene son revueltas, disturbios y sufrimiento. Ahora tenemos la capacidad, ahora, de hacer un movimiento social realmente cívico, ciudadano, civilizado, y de poder hacerlo. Simplemente es plantarse, decir, no, no te hago caso. Me estoy organizando yo a mi manera. Y si llega el punto como en Kosovo, en el que todos los representantes se muestran activos y positivos de cara a hacer lo que sus ciudadanos le están pidiendo, declararán la independencia y punto. ¿Qué van a hacer? ¿Enviar los tanques? Si seguimos así, nosotros somos los que tenemos que sacar los tanques, porque el vecino de al lado nos va a venir a robar el coche, la moto, todo lo de al lado. ¿Por qué? Porque se habrá quedado sin nada. Porque habrá venido en el Tratado del Atlántico y le habrá jodido la vida. Porque tenemos todo lleno de transgénicos y no puedo plantar yo mis frutas porque las plantas que me salen son estériles y no me dan frutos. Y porque el vecino las ha plantado transgénicos y me ha contagiado a mí con el polen mi cosecha ecológica. Es decir, el momento de movilizarse es ahora, no cuando estemos jodidos. Es un poco la cosa. ¿Y hasta qué punto es importante la educación del sujeto político? El sujeto político, ¿qué papel juega en la movilización? sí, ¿hasta qué punto es importante? Porque ahora se habla con la gente, ¿no? Y de, bueno, primero ahora que ha salido todo en Navarra y tal y cual, todo el movimiento a la raíz de la Parroa, y todo esto, y ahora ya conoce a la gente su historia, ahora conoce la gente de Soco de Navarra, la gente conoce cómo es un Estado, nuestros orígenes como Estado, que es Navarra y tal, y ahora le planteas eso a la gente y ahora te dice la gente, no, pero eso de la bandera y lo de la historia y la simbología es igual. Bueno, pero lo importante es que nos pongamos y estemos unidos,
quieren ponerse a nivel de Cataluña y de Escocia, pero es que Cataluña y Escocia tienen todo esto, o sea, definido sobre esto, las tecnologías, sobre esto, todos esos pasos a los ladrillos. Estos quieren ahora saltarse todo eso de golpe. Es que Cataluña y Escocia están definidos, organizados y aprovechando sus oportunidades políticas al máximo. Están cumpliendo los tres factores de la movilización social los están cumpliendo, y a la perfección. Pero no reniegan de su historia ninguno. Vaya que si le sacan tela a las 9 horas de independencia que tuvo Cataluña. Le sacan un jugo impresionante. Nosotros 1200 años que hemos hecho nada. 1200 de instituciones jurídicas independientes. No hemos hecho nada. Entonces, cuando hablamos del sujeto político, la importancia es también muy importante, en el sentido de que si conseguimos definir las cosas, conseguimos que la gente se movilice en una dirección. Y si todos estamos de acuerdo con ese sujeto político, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, digamos, a las élites del cortijo español, Euskal Herria les suena muy bien. Es una cosa amable. Es como Voltaire, es un pueblo alegre que baila en las faldas de los Pirineos. ¿Y qué cosa más curiosa? Con Navarra tiemblan. No quieren ni oír hablar de Navarra. Y lo han dicho todos. Y el que se mueva no sale en la foto. Entonces, a ver, eso es una oportunidad política, no de libro, de enciclopedia. Y no la usamos. La sociedad no la usa, algunos sí la usamos, pero la sociedad no la usa, esa oportunidad política. Entonces, ahí habrá que hacer un análisis también cada uno de por qué no usamos esa oportunidad política que es utilizar Navarra como Estado. Es que lo tenemos todo, no es más que plantarnos y decirnos somos Estado, más conquistado, o me dejas de tocar las narices o vas a la ONU. No es más. Si en realidad es muy sencillo, si nos organizamos todos realmente y tenemos las cosas claras, en 3 años, 4 somos independientes, si no hace falta más. Y tomando nuestras decisiones. El problema es que no nos definimos, no nos organizamos el conjunto de la sociedad, encima no estamos, es que yo lo que quiero es llegar al poder para destruir a ese. ¿Pero a dónde vamos así? Entre nosotros, entre los que se consideran de la misma nación incluso, que lo que quiero es alcanzar el poder para destruir a ese. ¿Pero qué pueblo somos? Que así no se puede. Por lo tanto, primero tener un respeto entre todos. Y después ya seguramente será mucho más fácil avanzar, organizarnos. Si una vez que tengamos todos la conciencia de que somos navarros, es todo mucho más fácil. Y uno será boliviano y otro será vasco. La mayoría serán vascos, seguramente. Y otros serán riojanos, y otros serán gascones, y otros serán lo que quieran ser. Todos navarros. Entendiendo Navarra no como un Estado-nación, sino como que somos ciudadanos de un Estado que nos respeta, que nos garantiza los derechos y las libertades. Nada más. Somos unos ciudadanos libres en Navarra. Y por lo tanto todo el mundo puede sentirse cómodo, porque a nadie se le va a coartar su libertad de expresión cultural. Es más, si la mayoría, hay una mayoría vasca, y además tenemos, por ejemplo, que Guipúzcoa, por poner un ejemplo, es un 80% vasca, y el 80% se sienten vascos. ¿Qué van a hacer ese 80%? ¿Decir que a partir de entonces solo se habla castellano? No tiene sentido. Si son ciudadanos libres y pueden tomar sus propias decisiones, ese 80% tomará unas decisiones propicias para defender el euskera, para promocionarlo, para promocionar la escuela pública en euskera, la literatura, etc. Es decir, ellos mismos dirán en qué se gastan su propio dinero, sus recursos y sus esfuerzos. Yo no me tengo que meter, yo que soy de Vizcaya, con lo que hace un guipuzcoano. Allá él. No me tengo que meter con lo que haga un riojano. Si quiero hablar castellano, que hable castellano. Uno de Tutera, si quiero hablar castellano, que hable castellano. El problema es que a mí me dejen hablar euskera, si lo quiero. Que las administraciones me dejen poder comunicarme en euskera si así lo quiero. La cuestión no es que todo el mundo tenga que hablar euskera, es que yo pueda hablar euskera. Si yo quiero vivir en euskera, pues bueno, pues es difícil porque siempre te encontrarás con alguien que hable castellano, ¿vale? Pero en la medida en la que puedas vivir en euskera, pues vivirás en euskera, no tendrás ningún problema. Pero que esa manía de volver al siglo XIX, a los estados-nación, a que todo el mundo tenga que saber euskera, todo el mundo tiene que ser de la cultura vasca,
No tiene por qué. La cuestión es que al final todos podamos ser libres y que todos podamos vivir mejor, no encarnados, que es como estamos ahora. Hago una cosa más. Vamos a ver. Aquí en esta Navarra reducida, cuando llegó el mejoramiento, pues nos ocultaron, quitaron las merindades, nos pusieron al mejoramiento, nadie nos enteramos de nada. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los partidos nacionales españoles montaron aquí sus sucursales rápidamente. Y una vez que montaron sus sucursales rápidamente, han progresado con ellas. Y entonces, en lo que es el navarrismo puro, ya no sé si es nación-estado o estado-nación o nación sin estado. Ya no sé lo que es esto. Lo cierto es que hay quien se ha apoderado de ese navarrismo español y punto. Entonces, ¿por qué túnel Salino? Recuperando Navarra. Lo que no podemos hacer es dejárselo a ellos. Ya, encima pero, eso, o sea, nos lo quitan Navarra y se la dejamos. Sí, no sí, puede ser. Pero no nos hemos movido por el mejoramiento, ni hemos hecho nada. Mira, ese es uno de los problemas. La incomunicación que existe, incluso entre los que son esas piarbat. Estábamos hablando, por ejemplo, de eso, yo no tengo ni idea. Fíjate, de lo que pasó con el mejoramiento. Y seguramente mucha gente de aquí no tenga ni idea de lo que pasó con el estatuto. Hablamos de Euskal Herria como nación y ni nos conocemos, ni nos enteramos de lo que pasa con el vecino. Ah, eso sí, todos juntitos. Pero no nos enteramos de lo que pasa, hay una incomunicación completa. Cada uno vive su realidad, y unos viven en la realidad de la Comunidad Autónoma Vasca, otros en la realidad de la Comunidad Foral Navarra, y así iremos. Cada uno por nuestra cuenta. Si no tenemos unos marcos comunes, reales y verdaderos, ¿cómo nos dicen nos vamos a organizar todos? ¿Cómo me voy a enterar de lo que pasó con el mejoramiento? ¿Cómo me voy a enterar de lo que está pasando en... Bueno, en Endesa porque está saliendo, por ejemplo, en todos los medios. Pero ¿cómo me voy a enterar de todos los problemas de la Navarra reducida si no muestro un interés por enterarme al mostrar un interés por la Navarra entera? Es decir, actualmente la mayoría de la gente que piensa en Euskal Herria, por lo menos en mis círculos, no tiene ni idea de lo que pasa al otro lado de la frontera comunitaria o autonómica, por así decirlo. Y al revés también pasa, ¿eh? O sea, es que se ha creado aquí una especie de realidad paralela impresionante. Y sobre eso también, largo entendido, tendremos que hablar y también tendremos que, de alguna forma, articularlo para que no pueda volver a suceder, que no siga sucediendo esa situación de incomunicación entre lo que es una misma sociedad que la sociedad navarra. ¿Existe alguna vía jurídica, porque no sé, me pregunto desde Francia, para darle la vuelta en reverso a la disposición transitoria cuarta? Y que después, es decir, o crear un nuevo sujeto jurídico político. Aquí hay un jurista en la sala de San Gaspar. Sí, no sé. ¿Hay alguna vía, pero... Hombre, puedes cambiar la Constitución. Puedes convencer a los españoles de que hagan lo que tú quieres. Que voten los españoles también. Realmente tú lo que podrías hacer sería, creo yo, y tal y como está la cosa, es decir, Navarra acepta integrarse en Euskadi y se hace un referéndum después para esa nueva realidad que surge de las 4 provincias articular nuevamente. Pero es que es seguir en España. O sea, es seguir igual, en vez de estar divididos en dos, estaremos junticos, no todos en España. Y seguiremos con el mismo marco constitucional, seguiremos con el mismo marco legal, con el mismo marco jurídico, pero si todos jodidos, todos contentos. Sería una mejora, ¿no? Ya unir las dos comunidades. Y si se junta La Rioja, mejor. Y si se juntan los pasiegos, mejor. Quiero decir, si eso nos llegara, por ejemplo... España lo que no quiere dejar que se una, ¿no? No, claro, y si encima de eso luego le llamas Navarra, empieza a soltar bombas atómicas por todas partes. O sea, se pondría toda la maquinaria estatal, poniéndose en marcha para que eso no suceda. Pero si los primeros que no quieren hacer eso somos nosotros. Nosotros como sociedad no queremos eso. Juntarnos las dos y que se llame Navarra. Y sería lo más inteligente y lo más lógico y la mejor forma de aprovechar una oportunidad política. Que es al final de lo que va todo esto, aprovechar las oportunidades políticas, porque si no aprovechamos las oportunidades políticas que se nos están presentando ante nosotros, no estamos haciendo nada.
Otra cosa es decir, vale, somos las 4 y estamos juntos, bien, pero luego ¿qué juntamos? ¿El Bearne entero? ¿Juntamos solamente la parte esta del mapa de Bonaparte? Que esa es curiosa. Aquí, limitaciones administrativas españolas. En Francia, no, lo cultural. ¿Por qué no cogemos Pirineos Atlánticos, el departamento entero? Quiero decir, aquí cogemos delimitaciones administrativas definidas en 1833 por españoles, no por nosotros. Y las tomamos como válidas. Sin embargo, en Iparralde no lo tomamos como válido, una delimitación administrativa francesa. Tomamos una delimitación administrativa, una delimitación fronteriza cultural. Si aquí hiciéramos lo mismo, ni bajamos de Luñerría, llegamos igual con suerte a Vitoria y punto. Es decir, la cosa cambiaría mucho. Por eso, ¿quién queremos realmente? O sea, unir administraciones, vale, pero luego juntamos entonces con Pirineos Atlánticos. Los bearneses sí, bearneses no, hablan euskera también los bearneses. Definición. Nos falta la definición del concepto. ¿Qué es lo que queremos y a dónde vamos? Y como nadie se aventura a decir qué es lo que queremos, porque si hay gente que puede decir, es que yo lo que quiero es una Navarra entera, independiente, delimitada a su territorio por sus propios ciudadanos. Eso es un plan definido, ¿eh? Luego se podrá aceptar o no aceptar, pero eso es un plan definido, una estrategia marcada, y tú puedes aceptarlo o no aceptarlo, pero es un objetivo. Lo que no se puede estar es en la indefinición continua, porque es que si no, no hacemos nada. O sea, seguimos de nuevo, moriremos independentistas. Ese es el problema, que moriremos independentistas. A raíz de lo de la transitoria cuarta, ya hace poco tiempo, pues mi curiosidad me llevó a leérmela. Y la lees y dices, esto es una trampa. Han diseñado una puerta para que podamos pasar, pero por la que no entramos. Es una puerta por la que nos dicen, no, podéis pasar por aquí. Pero la ves y dices, por esta puerta no entramos. Según dice la transitoria cuarta, te obliga a que Navarra deja de existir. De repente, Navarra ya no existe, ya no es una comunidad, es la cuarta provincia de otra comunidad. Cuando el objetivo tenía que ser al revés, que Navarra sea la comunidad y de ahí para arriba, integrada por 4 provincias o 5 si le damos una provincia a Tudela también, que Tudela, la Ribera es una provincia más. Navarra es una comunidad que está dividida en una provincia, pero podría estar dividida en 5 comunidades. La comunidad de Sangüesa es más grande que Guipúzcoa entera, y la de Estella creo que también. Entonces, yo cuando lo leí dije, esto está diseñado para que nunca jamás los navarros digan que sí a esto, porque conlleva a eso, a desaparecer como comunidad, sino convertirse en la cuarta provincia de otra. Sí, bueno, la transitoria cuarta en realidad es el mayor ataque o el definitivo ataque a la Navarra conquistada. Es el triunfo definitivo de España sobre Navarra. Esa transitoria cuarta es inadmisible desde el punto de vista de Navarra como sujeto político soberano, como un Estado soberano, cuyas instituciones funcionaban hace 150 años y está reconocido en los tratados internacionales hasta como sujeto pasivo a finales del siglo XIX. Sí, eso es una agresión bestial, o sea, absolutamente salvaje, ¿no? Brutal contra una sociedad a la que no se reconoce la unidad de toda esa sociedad. La unidad de toda esa sociedad es la Navarra entera, y con el colaboracionismo de un nacionalismo vasco totalmente despistado, desorientado, como una gallina ciega que pues colabora con España en la destrucción de su propio Estado, del Estado propio. Con un autonomismo pues totalmente liquidacionista y
que divide, que parte, que minoriza, dialectiza, no solamente la lengua, sino sobre todo el derecho al Estado, dividiéndolo en territorios, todavía pues debilitando todavía más las posibilidades de esta sociedad de organizarse y de recuperar sus derechos y libertades comunes. O sea, creo que realmente hay que descartar y huir, o sea, no solamente huir, atacar semejante bodrio, semejante monstruo de la transitoria cuarta y la Constitución española que la alberga, porque no son más que es una máquina para evitar que nuestro pueblo, nuestra sociedad recupere sus derechos y libertades. Nosotros tenemos, la única vía que tenemos es la vía navarra, la vía de recuperación de nuestras libertades, soberanía e independencia, a través de entender que somos una sociedad de toda la Navarra, una sociedad única, pero plural, intercultural, verdaderamente abierta, pero única. Se puede ser uno y vale a la vez. Entonces, la recuperación de la libertad, de la independencia, tiene que ser desde nuestra propia sociedad, y los modelos los tenemos delante de las narices. Lo que hoy está en boga es precisamente esa vía soberanista desde la propia ciudadanía, como muy bien lo ha explicado magistralmente Gaizka. Es el conjunto de la sociedad la que se mueve, se autoorganiza, allí donde tiene base además, como es Escocia o Cataluña, y en nuestro caso evidentemente lo tenemos, a pesar de los espejismos o de los falsos oasis que nos ha creado un nacionalismo que hay que justificar con valentía, aunque muchos de los que estamos aquí partimos de que hemos estado en él, pero evidentemente es un bodrio porque ha evitado hasta ahora, consciente o inconscientemente, que esta sociedad sea consciente de sí misma y de que es ella el sujeto político. La sociedad navarra es el sujeto político soberano, no los partidos ni otras construcciones artificiales. Que alguien que persigue un Estado vasco reivindicar a Navarra como Estado, porque Navarra, aunque el sustrato básico sea lo vasco, entiende que hay otras gentes, entiende que hemos sido colonizados, que aquí no se ha puesto dinero de la industria, o sea, todo ese dineral que entró aquí en el siglo XIX para potenciar la industria, ese era un regalo envenenado, porque con todo ese dinero venía aparejado todos los inmigrantes que venían detrás, que normal que vinieran, o sea, ¿quién no iba a venir aquí a trabajar, a sacarse las habichuelas y darle de comer a su familia? Es que es normalísimo, pero toda esa gente estaba siendo utilizada por aquellos que querían diluirlo aquí todo, o sea, meter a un sustrato cultural, otro pueblo distinto, y además en grandes cantidades, para poder así desbaratar todo eso. Entonces, a esa gente ahora, ¿qué hacemos con ella? O sea, ¿qué hacemos con la gente que no es vasca ni se siente vasca? ¿Le escupimos? ¿Le damos patadas? ¿La echamos? ¿La metemos en un barco y venga para afuera? No. Habrá que buscar una solución dentro de la propia sociedad para que esa gente no se sienta incómoda, pero que a nosotros no nos haga sentir incómodos. Y eso pasa por, a mi entender, pasa por recuperar el Estado de Navarra con sus derechos y libertades, porque Navarra es derechos y libertades, no un territorio. Podrá llegar a más, podrá llegar a menos, como si es Pamplona solo, como en 1837, donde se declara la independencia de Navarra. Y era solo en Pamplona, nos cogieron a todos y lo fusilaron. Pero Navarra no es un territorio, Navarra son derechos, son libertades, eso es Navarra. Y por eso tiene tanto valor y por eso la temen tanto, todos. Sean nacionalistas vascos, nacionalistas españoles, quien sea, porque estás dando libertad a la gente. Y si das libertad a la gente para que se articule, si le das libertad para que tome decisiones, es un peligro, ¿eh? Ese es el quid de la cuestión también. O sea, no ver a Navarra como un Estado-nación, no ver a Navarra como un Estado territorial, sino ver a Navarra como garante de derechos y libertades. Es algo mucho más
que si la frontera la pongo aquí o la frontera la pongo allá. Esa frontera ya se ve dónde se pone, porque seremos nosotros, los ciudadanos de esa Navarra independiente, los que digamos dónde está la frontera. Y ahora, por ejemplo, igual llega, yo qué sé, hasta Bayona, pero luego los gascones dicen, uy, qué proyecto político más atractivo, este de los navarros. Uy, si yo fui navarro, mira, apunta al carro. Los riojanos, igual, y no sería la primera vez que intentan sumarse, porque lo intentaron con anterioridad, 1873, 1931. Es decir, lo que hay que hacer es no ponerle puertas al campo y las puertas que haya abrirlas para todo el que quiera incorporarse dentro de lo que es el proyecto político navarro, libertad y derechos.